Una vez finalizada la vuelta número 38, la vuelta 38 que fue, ¿dónde está mi? Una vez finalizada esa vuelta y concluida con el punto deslizado para continuar con la siguiente, la vuelta número 39, que es con la que voy a iniciar para este video. A ver, permítanme, ya está tan grande la prenda que se enreda. Una vez finalizada la vuelta número 38, que es de puros macizos, sin cadena de separación o de espacio, ¿sí? Voy a hacer la vuelta número 39 y en la vuelta número 39 voy a iniciar con 3 cadenas para hacer un primer macizo y voy a hacer una cadena de separación. Entonces, en esta vuelta número 39, lo que voy a hacer es hacer un macizo y voy a dejar un punto sin hacer, ¿sí? Y en el siguiente voy a ingresar el gancho para hacer el macizo. Y hago una cadena, monto, dejo un punto sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente es el macizo. Una cadena, monto, dejo un punto sin hacer y en el siguiente es el macizo. Una cadena, ¿sí? Dejo uno sin hacer y en el siguiente hago el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente hago el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Y así es todo el contorno de la falda hasta terminar la vuelta, ¿sí? Entonces, en esta vuelta número 39, lo que estoy haciendo es nuevamente las casitas sobre los macizos que de la vuelta anterior, que fueron sin separación ni espacio de cadena, ¿sí? Entonces aquí me voy toda la vuelta para volver a levantar esas casitas que yo tenía en esta vuelta, ¿no? Antes de la última. Entonces es nada más dejar un punto sin hacer y en el siguiente espacio hay que hacer el macizo. Una cadena, un punto sin hacer y en el siguiente es el macizo. Una cadena, un punto sin hacer y en el siguiente es el macizo. Y así hasta terminar. Este es todo lo que se hace para esta vuelta número 38. No hay nada más que seguir todo alrededor, todo el contorno, hasta terminar la vuelta con puros macizos separados de una cadena, ¿sí? Y para eso se va a tomar el punto de abajo, un punto de abajo sin hacer y en el siguiente ahí es a donde se levanta el macizo. Una cadena, un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Una cadena, un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Una cadena, un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Una cadena, un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Esta indicación es para la vuelta número 39. ¿Sí? Así es como se va a trabajar esta vuelta hasta terminar. Una cadena, un macizo, una cadena, un macizo aquí, una cadena, un macizo,
una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena. Y aquí también vamos a tener cuidado de que realmente esté yo haciendo mi cadena y dejar un espacio sin hacer, y en el siguiente es donde va el macizo, ¿sí? Aquí hay que tener precaución que en lugar de dejar uno por error o porque no estemos fijándonos, en lugar de dejar uno, dejemos dos y me voy al tercero. No, hay que poner atención, siempre dejar un espacio sin hacer y en el siguiente se hace el macizo, ¿sí? Nada más hay que tener precaución en eso, porque si cometemos ese error, ya la falda, conforme va creciendo en vueltas, conforme se van trabajando las vueltas, entonces la amplitud se va haciendo pues más extensa, se va haciendo más grande conforme se va avanzando en las vueltas. Entonces, si nosotros no tenemos precaución en dejar este espacio sin hacer y en el siguiente hacer el macizo, lo que va a pasar es que todavía va a quedar más amplia de lo que ya está quedando. Entonces no la queremos tampoco con mucho vuelo. Entonces hay que tener precaución de hacer este punto, dejando uno sin hacer y en el siguiente el macizo, precisamente para que no se haga más vuelo del que ya tiene, ¿sí? Aquí lo único que se está haciendo es retomar esta forma de trabajar de las casitas aquí en esta vuelta número 39. Estas casitas ya se están levantando otra vez, pero si se fijan son las mismas casitas que tengo de la vuelta antepasada, no la pasada sino la antepasada, ¿sí? Que son estas. Y si se fijan van en el mismo nivel. Miren, aquí está un espacio de esta casita y entonces aquí arriba la vuelta que estoy haciendo está quedando en el mismo nivel, en el mismo espacio el macizo y en el mismo nivel este espacio de acá y el mismo macizo aquí de esta vuelta es la que está quedando aquí arriba. Entonces por eso no va a haber aumentos, porque tiene que quedar las mismas casitas aquí, el mismo espacio es el mismo espacio que en esta vuelta donde se trabajaron las casitas, ¿sí? Y después vino la vuelta de los macizos todos juntos y ahora se está retomando otra vez estas mismas casitas aquí arriba sin hacer aumentos. Entonces para que no queden aumentos o no queden más casas, entonces hay que hacerlo así y hay que tener cuidado de hacer la cadena, dejar el espacio sin hacer y continuar en el siguiente haciendo el macizo. Miren, aquí ya se terminó la vuelta. Y aquí se puede ver que aquí yo ya hice un macizo, ya hice mi cadena de separación aquí, ¿sí? Voy a dejar este punto de abajo sin hacer y en el siguiente me toca el macizo, ¿sí? Entonces está bien hecho porque miren aquí ya me toca dejando este espacio, en el siguiente ya es el macizo que son las tres cadenas que se hicieron de inicio y que corresponden al primer macizo. Entonces aquí no hubo errores. Al terminar esta vuelta, ya cuando termino y me queda aquí mi macizo, un espacio y el que sigue es aquí donde se levantó estas tres cadenas que son la que corresponden al primer macizo, ¿sí? Entonces esta es una forma de rectificar al final de la vuelta que sí se hicieron como se tenían que hacer. Y obviamente si ustedes extienden así el tejido van a ver lo que les acabo de decir, que aquí donde quedaron los espacios o las casitas vacías están al mismo nivel que las de abajo, ¿sí? Ahí se ve, esta está al mismo nivel que esta al mismo nivel que esta al mismo nivel que esta, no quedan desfasadas en cuanto que me haya quedado una casa en medio de estas dos,
No, deben de quedar así, al mismo nivel, porque esta es otra forma de comprobar que realmente se hicieron bien. No hubo saltos de puntos, no hubo saltos de espacios y no hubo macizos hechos en donde no les correspondía, ¿sí? Esta es una manera de comprobarlos y así es como debe de quedar. Y así les debe de quedar porque de otra manera, si les llegara a quedar de otra manera, que no estén bien en su espacio como debe de ser, quiere decir que entonces no se fijaron y por ahí metieron algún macizo de más sin dejar el espacio de cadena. Y el problema que pueden tener más adelante pues es que con esto su falda todavía se amplíe más, porque eso quiere decir que hicieron aumentos. Y ya no vamos a hacer aumentos. Todo lo que se va a trabajar la falda ya va a ser sin aumentos, porque no podemos meter más aumentos para que no quede con más vuelo del que se necesita, ¿sí? De por sí ahorita ya conforme va a ir creciendo, conforme se van a ir dando las vueltas, obviamente ustedes van viendo su trabajo. Para todas las personas que vayan hasta este punto conmigo a la par tejiendo esta falda, se van a dar cuenta que ya tiene bastante vuelo, ya no es necesario meter aumentos. Ahorita ya nada más es tejer parejo así, pero para que nos quede parejo sin hacer más vuelo y sin agregar puntos de más, pues es necesario ir viendo y contar los puntos como yo les estoy indicando, ¿sí? Aquí ya terminé, ya finalicé la vuelta número 39 y voy a iniciar la número 40. En esta vuelta número 40 voy aquí donde hice mi punto deslizado para cerrar la vuelta 39. Voy a iniciar la vuelta número 40 haciendo 1, 2, 3 cadenas. Esta es el primer macizo. Ahí está, ¿sí? Y hago una cadena de separación, voy a montar el gancho y voy a hacer aquí en el siguiente macizo un macizo arriba, ¿sí? Para continuar con las casitas. Hago una cadena, monto y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo arriba, una cadena, monto y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo aquí arriba, una cadena, monto y en el siguiente macizo voy a hacer el otro macizo, una cadena, monto y en el siguiente voy a hacer el otro macizo, una cadena, monto y en el siguiente hago un macizo, una cadena, monto y en el siguiente hago el otro macizo, ¿sí? Y voy a contar cuántos cuadritos llevo hasta ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen que ser 8. Entonces voy a hacer una cadena y un macizo más aquí para tener 8 casas, 8 casitas. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Voy a continuar aquí ya que tengo las 8. Ya que tengo esas 8, voy a montar mi gancho y en la casita que sigue en esta, aquí voy a trabajar un punto puff y voy a hacer 4 macizos. ¿Cómo se hicieron los puntos puff en los picos de aquí de los hexágonos? ¿Sí? Se hizo con 4 cadenas, dejo mi hebra en espera y voy a ingresar el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4. Aquí voy a jalar mi hebra para cerrar y tener ese punto puff, ¿sí? Así. Y en lugar de hacer cadena de separación, voy a montar mi gancho y en este macizo que está aquí, voy a hacer un macizo, ¿sí? Y entonces el punto puff me va a quedar entre este macizo y este macizo que forma, entre este macizo y este macizo que forma la casita, pero sin hacer espacio de cadena, ¿sí? Que me quede mi punto puff así. Y vuelvo a repetir, una cadena y aquí voy a hacer un macizo así, igual que aquí, ¿sí? Y aquí me deben de quedar entonces 8 casitas. Aquí ya llevo una,
en lugar de los macizos vamos a contar las casitas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ahora, en lugar de los macizos, como hemos venido contando en las vueltas anteriores, lo que voy a contar son las casitas. Entonces, a partir de haber hecho en mi punto pu, yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando ya tengo esas 8 casitas, ¿sí? Miren, después de este macizo que va sobre este, ya tengo mis 8 casitas. Entonces, sin espacio de cadena voy a montar mi gancho y en este espacio de aquí abajo voy a hacer mi punto pu. Voy a hacer 4 macizos. Ahí están 2, 3, 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo hecho, ¿sí? De este grupo de 4 y voy a jalar la hebra para tener el punto pu, ¿sí? Ahí está. Y sin espacio de cadena voy a montar el gancho y voy a hacer el macizo que está aquí para terminar esta casita, ¿sí? Entonces este punto pu va a quedar entre el macizo que forma esta casita y el que termina con esta casita que es este, ¿sí? Es este. Entre estos dos macizos, en este espacio, voy a hacer mi punto pu, ¿sí? Y después de eso, otra vez repito lo mismo que es esto, son 8 casitas, ¿sí? Entonces hago una cadena y aquí voy a contar las casitas que voy a hacer, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están, 8. Miren, voy a contar. Después del punto pu, ¿sí? ¿Cuántas casitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, 8 casitas. Ahora, bueno, entonces ya tengo mis 8 casitas. Ahora, sin hacer espacio de cadena voy a montar el gancho y en este espacio voy a hacer el punto pu. El punto pu, que como lo hemos venido trabajando, son de 4 macizos. Ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra así para tener mi punto pu, ¿sí? Y sin hacer espacio de cadena, monto y ahora voy a hacer un macizo aquí donde se debe de terminar esta casita, ¿sí? Así, miren, ya vieron cómo quedó entre este macizo de la casita que forma esta casita, ¿sí? ¿Sí? Este macizo y este macizo, aquí en medio va a quedar el punto pu, ¿sí? Y aquí, después del macizo, no hay que hacer espacio, nos vamos directo para hacer el punto pu. Termino y hago el punto pu para cerrar esa casita, también sin espacio de cadena. Y cuando ya tengo eso, entonces ahora sí hago una cadena y comienzo a contar 8 casitas. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8, ¿sí? Y es importante volver a contar siempre las casitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ya tengo las 8 casitas, entonces aquí después del macizo y en este espacio que sigue voy a hacer el punto puff. El punto puff, que es de 4 macizos, ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso el gancho en el primer macizo de este grupo de 4 que es aquí y voy a jalar mi hebra para tener mi punto puff, ¿sí? Y sin hacer espacio de cadena monto el gancho y voy a concluir esta casita con el macizo. Ahí está, ya, ahí está, ¿sí? Y otra vez vuelvo a contar 8 casitas, una cadena y ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ahí está. Después del punto puff es este, son 8 casitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? 8 casitas. Y ahora en este espacio después del macizo, aquí en este espacio voy a hacer el punto puff. Punto puff, que es de 4 macizos, ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho. Después de estos 4 macizos, 1, 2, 3, 4. Aquí deben de tener precaución de no agarrar el quinto que forma la casita, ¿sí? Porque como no hay separación de cadena aquí, después del primer macizo que hace la casita, en este espacio hay que hacer los 4 para el punto puff, los 4 macizos para el punto puff. Entonces aquí, si yo dejo mi hebra en espera y en lugar de agarrar estos 4, agarro los 5 y meto el gancho aquí, pues ya estoy haciendo un punto puff de 5 macizos, ¿sí? Sin tomar en cuenta que este no se debe de tomar, sino siempre los puntos puff en las anteriores vueltas que se trabajaron aquí en lo que fueron los hexágonos, ¿sí? En todas las anteriores vueltas, después de los 4 macizos, para hacer el punto puff se tomó el primer macizo de la serie de 4. Igual aquí el punto puff es el mismo. Una vez que ya se tienen los 4 macizos, voy a dejar aquí mi hebra en espera y voy a tomar el macizo, el primer macizo del grupo de 4, no del grupo de 5, no quieran agregar del grupo de 4 aquí, ¿sí? Y aquí voy a jalar la hebra para tener el punto puff, ¿sí? Después, sin espacio de cadena, voy a hacer el macizo de esta casita, donde queda en medio el punto puff, ¿sí? Es este. Entonces ya, por última vez, vuelvo a repetir la explicación una vez más, ¿sí? Después de este punto puff y del macizo, ahora voy a contar 8 casitas. Voy a hacer una cadena, ¿sí? Y aquí ya empiezo a contar las 8 casitas. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y voy a hacer aquí después de este punto puff 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casitas y después de este macizo aquí en este espacio voy a hacer el punto puff
de 4 macizos. Ahí está 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho en el primer macizo de estos 4, 1, 2, 3, 4, aquí. Ingreso el gancho aquí y jalo esta hebra para tener mi punto puff. Y sin espacio de cadena voy a ingresar mi gancho aquí y voy a terminar de hacer esta casita. ¿Sí? Está muy fácil, ya lo expliqué varias veces en este video. Y bueno, esta forma de trabajar así se va a repetir hasta terminar toda la vuelta. Esta vuelta es la número 40. Esta sería ya la número 40. ¿Sí? Vuelta número 40 y se trabaja igual. Entonces vamos a tener precaución de que cada vez que se termina de hacer el punto puff y el macizo que es para terminar la casita, entonces ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casitas. Hago el macizo de la casita y sin espacio de cadena me pongo a hacer en este espacio el punto puff, ¿sí? Y después sin espacio de cadena hago el macizo que cierra la casita, ¿sí? Para que me quede así. Y cuando termine vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer 8 casitas y vuelvo a hacer mi punto puff, ¿sí? De la misma manera, tomando precauciones, las precauciones que les he mencionado para hacer el punto puff y para contar las casitas que son la separación para realizar los puntos puff. Es necesario que pongan mucha atención y que vayan contando las casitas para que no haya una de más o haya una de menos al finalizar la vuelta, esta vuelta número 40, porque si metemos más, les vuelvo a repetir, más puntos o más casitas o menos casitas, quiere decir que entonces o ya estamos metiendo puntos de más o ya nos estamos comiendo puntos que al final, bueno, pues sí va a repercutir en la hechura de la falda, ¿sí? Se va a ver mal proporcionada y de unas partes se va a ver más tupida y en otras partes se va a ver menos, no se va a ver pareja. Y aparte, lo que les acabo de mencionar hace unos minutos, que no se están trabajando ya aumentos para esta falda, por eso es importante que siempre se vayan contando los puntos, las cadenas, los macizos, conforme les voy dando las indicaciones en estos videos, precisamente para evitar que tengamos más puntos o menos de los que necesitamos, ¿sí? Esta falda ya de sí ya dio toda la amplitud que se tenía que dar. Ahorita ya nada más es cuestión de seguir trabajando parejo todas las vueltas conforme les voy indicando, teniendo la precaución de todas las indicaciones que les estoy dando para contar los puntos, las casitas y las formas de hacer ahora los puntos puff, ¿sí? Nada más, eso es todo, está muy fácil. Y bueno, pues si hay necesidad de repetirlo, pues regresen el video, este video, donde estoy dando la explicación para las vueltas 39 y 40. Continuamos en los siguientes videos para continuar con esta bellísima falda.